Así que yo les invito en la posición que están a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, y damos lectura al versículo 8, 9, 10, 11 y 12, del 8 al 12. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, yo lo leo, ustedes pueden seguir con la mirada. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sanó gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra del ángulo. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque hoy no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Bendito sea el nombre de Jesús. Con una alabanza al Señor pueden ponerse cómodos, mis hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a meditar un poco en la palabra del Señor. Hemos dado lectura en Hechos 4 y he tomado como ejemplo, con la ayuda del Señor, en esta tarde estos versículos para enfatizar algo. Y yo le quiero hacer una pregunta que, gracias al Señor y con la ayuda de Él, espero exponerla y participar con ustedes, compartir. Y es un título: ¿con quién hablo cuando oro? ¿Sí? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Usted se ha hecho esa pregunta, hermano? ¿Con quién? Regrésale un poco. Ahí. ¿Con quién hablo cuando oro? Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, pero en mí, yo muchas veces orando me he hecho esta pregunta, porque en parte a veces me dirijo o hablo con Jesús, a veces en mi mente estoy hablando con Dios y a veces clamo también al Espíritu Santo. Entonces, más o menos con esta pregunta queremos desarrollar en esta tarde lo que Dios nos quiere decir. Bien, bendito sea el nombre de Jesús. Damos un siguiente slash. Cuando nosotros más o menos oramos, como le decía, a veces clamamos o estamos hablando hacia el Espíritu Santo, clamándole a lo mejor que nos ayude y muchas cosas más, ¿verdad? Pero también a veces en nuestro hablar en oración, en la intimidad con Cristo, también pronunciamos Jesús y clamamos: Señor Jesús, también pongo ante ti este problema, quiero desarrollar tal situación o tal meta, y bueno, pedimos y clamamos a Jesús. Pero hay situaciones también en que no pronunciamos Jesús, sino que solamente decimos Dios. Dios, ayúdame. Dios, ten misericordia de mí. Y bueno, en una oración de intimidad de usted con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. En esta cita bíblicas, hermanos, nosotros podemos entender algo: que no existe en la Biblia un lugar donde se diga que tenemos o podemos orar al Espíritu Santo. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, por ejemplo, tenemos en Primera de Corintios, yo les leo rápido, hermanos, dice que pues, Primera de Corintios 14, 15, para que en casa lo puedan mirar, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mire,
¿Qué pues? Oraré con el Espíritu. No oraré al Espíritu, sino oraré con el Espíritu. En Efesios 6:18 también dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu, no al Espíritu. O sea, hay que diferenciar bien que bíblicamente no existe una oración al Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a tratar de analizar esto. No nos perdamos del hilo. Bendito sea el nombre de Jesús. En Romanos 8:26, asimismo, dice la palabra del Señor, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Mira, hermano, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir en la debilidad, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. O sea que el Espíritu, cuando nosotros estamos en una oración, Él nos ayuda. Él nos dirige a lo mejor hacia una oración para poder llegar a agradar el corazón de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bajo esta situación, hermanos, podemos darle otro. Vemos que automáticamente quedaría nuestro hablar en la oración o con Jesús o con Dios. Amén. O con Jesús o con Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Damos una alabanza al Señor. Pero yo quiero enfatizar en los primeros versículos que leímos. Decía, Pedro, yendo del Espíritu Santo, les respondió a gobernantes del pueblo y ancianos: hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. O sea que aquí lo que quiero hacer ver, que aquí hay una sanidad, ¿verdad? Aquí hay una sanidad que está dada a un hombre con una enfermedad, pero esa sanidad fue dada por medio de ¿qué? De un nombre, ¿verdad? Y ese nombre dice que es el nombre de Jesucristo. Así que nosotros sabemos que cuando nosotros hablamos en oración, estamos hablando a Jesucristo, al nombre que nos detalla en este versículo. Y sabemos, más abajo al final dice este versículo en el 12, dice, de hecho, en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre. Así de claro, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Bien, seguimos Entonces, seguimos otro. Mucho. Ahora. ¿No regresamos? Bien. Entonces, es muy importante saber el nombre. Cuando nosotros oramos, a lo mejor sin pensarlo, y clamamos a Dios, yo entiendo que usted, por revelación, sabe que está clamándole a Jesús, ¿verdad? Al nombre del Dios verdadero. Eso lo sabemos. Pero hay muchos que no lo saben y que a lo mejor nos están escuchando en este momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Dios no es un nombre, sino es dado a un ser. Pero ese ser, bíblicamente en el Antiguo Testamento, nosotros podemos mirar que no es dado al pueblo de Israel. Es importante saber un nombre. El nombre es muy importante en la antigüedad. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque identificaba a la persona y también profetizaba con el nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios cambió a Abraham
cuando no tenía hijos y le cambió el nombre de Abraham a Abraham, ¿verdad? Que significaba padre de multitudes. ¿Qué estaba haciendo con él? Él estaba profetizando el Señor quién iba a ser Abraham en el futuro, en más adelante. Bendito sea el nombre de Jesús. El nombre es muy importante, mire. El nombre es el que identifica y también profetiza para el futuro, lo que va a ser. Y así tenemos muchos nombres bíblicamente. Tenemos a José, hijo de Raquel. Sabemos que Raquel no podía tener hijos y cuando Dios le concedió uno, ella le puso por nombre José. Pero José, ¿qué significaba José? José significaba que Dios mande otro hijo. Ella quería otro más. Ese era el significado de José, y así hay de Daniel. Sabemos que Daniel, el significado de Daniel es Dios es mi juez, porque fue un hombre que no se apartó del mal, fue un hombre recto, un hombre que pudo perseverar en santidad hacia el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. También tenemos el nombre de Elías, mi Dios es Yahvé. Eliseo, Dios es salvación. Ezequiel, Dios es fuerte. Isaías, mi bienestar es Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en estas investigaciones encontré Eduardo. Mire, y significa, ¿sabe qué significa Eduardo? Fuerte por su riqueza. Y desde que conocí al Señor yo soy rico, porque Él me salvó. Cada uno de nosotros tenemos un significado en el nombre. Es importante que usted cuando ore y hable en esa oración, sepa con quién está hablando, con entendimiento, para poder tener la certeza y la seguridad de lo que pide y a quién pide usted. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso al Señor, a Dios, en el Antiguo Testamento tiene muchos nombres dados. Elohim, Adonai, ¿cómo es? Hashem, Shaddai, Creador, el gran yo soy, el Todopoderoso, el Altísimo y muchos más, ¿verdad? Pero Dios en realidad no reveló su verdadero nombre. Por ahí en el tetragramatón está escrito YHWH, sin ninguna vocal, solo consonantes, las cuales nosotros no podemos pronunciarlas. Por ahí ya se hizo un arreglo con Adonai, el cual salió el nombre de Jehová, pero bueno, eso es otra cosa. Pero Dios en su infinita misericordia, bendito sea el nombre de Jesús, vamos más o menos a enfatizar esta parte. ¿Cómo nosotros podemos entender el nombre de Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús y la oración. En esta parte, la palabra de Dios dice en Mateo 6:9, ustedes deben orar así. Cuando Jesús estaba hablando, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero ¿cuál es el nombre? ¿Usted se ha puesto a pensar cuál es el nombre? Luego dice en Salmos 10:4, entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. ¿Cuál es su nombre? Bendito sea el nombre de Jesús. Seguimos. Estos son los que le detallaba los nombres de Dios. Seguimos. Ahora, hermanos, sabemos rápidamente que Dios, cuando le creó al hombre, tenía una comunión, ¿verdad? El creador con la creación. Había una comunión, había un enlace, había una unión entre ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero pasando el tiempo, la misma palabra de Dios en Génesis 3:1 dice, la caída del ser humano fue así. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer, le contesta, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer.
Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero en el versículo 4 continúa, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Yo pienso en mí mismo, hermano, analizando que ahí tuvo algo de verdad. Adán y Eva, antes de hacer caso a la serpiente, llegar a este punto, ellos, dice la palabra de Dios, detalla que ellos en el Edén estaban desnudos y que no sabían qué era eso. No tenían vergüenza y estaban tranquilamente, ¿verdad? Qué hermoso hubiera sido que hasta el día de hoy estuviéramos así nosotros, tranquilamente sin sentir ningún sentimiento de esas cosas. Que viviéramos en una armonía y en una totalidad comunión con Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es verdad que al llegar a hacer el acto de desobediencia de Eva, se les abrieron los ojos. Y fueron, porque Dios conoce el bien y el mal. Y nosotros llegamos a ser conocedores del bien y del mal. La única diferencia es que nosotros, por nosotros mismos, no podemos vencer al mal. Solo Dios lo puede. Y por esa razón es que Dios está en esta tarde para poder brindarte la mano, para poder vencer el mal en cada una de nuestras vidas. Damos alabanza al Señor. Dice en el versículo 6, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento, escucha hermano, en ese momento se les abrieron los ojos. Dice la palabra del Señor. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, tejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescarse, a caer, oyó el hombre, David y Adán y Eva, que Dios andaba recorriendo por alrededor, por el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no les viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? En el versículo 10 dice, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le contesta el Señor. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te he prohibido comer? Fue la caída del hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, que oportunidad tras oportunidad nos da el Señor. Ahí fue cuando regresamos. Ahí fue cuando totalmente, automáticamente se interpuso, en vez de comunión, se interpuso entre Dios y el hombre el pecado. ¿Sí? Y sabemos que el pecado con el hombre le llevó a ¿qué? La paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte, ¿verdad? Y sabemos que el hombre llegó a la muerte, mas Dios siempre es vida. Pero entre nosotros y Dios ya hay una parte, un bloqueo, una circunstancia o digamos un sitio que no nos deja tener esa comunión con Dios. Ya no podemos ser como Adán y Eva en el principio. Se nos perdió totalmente la unión con el Señor. Por lo tanto, entre la vida y la muerte ya no tenemos nosotros esa esperanza, porque estamos todos en muerte. Bendito sea el nombre de Jesús. En Romanos 5:22 dice la palabra de Dios, por tanto,
tal como el pecado entró al mundo por un hombre, hablando de Adán, y la muerte por el pecado, la desobediencia, así también la muerte se extendió a todos los hombres. O sea que nosotros realmente estamos muertos en delitos y pecados. Bendito sea el nombre de Jesús, hasta que Dios vino a nuestra vida y nos dio una oportunidad de poder cambiar nuestra muerte en vida. Damos alabanza al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Damos otro paso. Muy bien. Ahora, al mirar eso, nosotros vemos que Dios tuvo que hacer un sacrificio especial. Él planteó un plan muy especial en el tanto amor que tiene a su creación. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Para poder entender este sacrificio, nosotros vamos a detallar rápidamente. Sabemos que Dios, la palabra del Señor dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu. Pero también dice la palabra del Señor en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, y finalmente dice, y el verbo era Dios. Entonces podemos entender que Dios, el espíritu y el verbo son el mismo, son Dios. Pero nosotros podemos entender, hermanos, que cuando el pueblo de Israel hacía un sacrificio para poder enmendar los errores o dar gracias a Dios, en esos sacrificios o holocaustos, Dios le pedía que sean con animales buenos, sanos. No quería a lo mejor el animal por ahí que estaba un poquito rengo, o que estaba con un ojo ciego, o que le faltaba una oreja, o yo qué sé. No, Él quería que nosotros aprendamos a darle a Él lo mejor, a darle a Él lo especial. En eso se agradaba Dios. Bajo esa situación, hermanos, Dios, hacer este sacrificio especial, también tenía que hacer lo mismo para darnos una oportunidad más. Y Dios, que es espíritu y que es el verbo, en Juan 1:14 dice la palabra de Dios que el verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. O sea que ahí podemos ver, como tenemos una figurita de un hombre, ¿verdad? Dios, que es espíritu, que no tiene corpóreo, que no tiene cuerpo, Él tuvo que hacerse carne. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que Dios se hizo carne, y al hacerse carne se hizo un estuche ahí, igual al hermano Javier, igual a toda su creación. Y como tal, esa creación que Dios hizo tenía, igual que toda la humanidad, tenía espíritu, alma y cuerpo. O sea que era un cuerpo tripartito. ¿Sí? Espíritu, alma y cuerpo. Y Primera Tesalonicenses lo confirma en el 5:23. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Damos alabanza al Señor. Hermanos, aunque no lo podamos detallar, no lo analicemos, si nosotros nos damos cuenta, el orden de las tres partes del hombre los pone por la categoría que tienen. Si usted se da cuenta, no está primero el cuerpo, ni tampoco está el alma. Está el espíritu. Luego viene el alma, no está el cuerpo, sino viene el alma. Y al final viene el cuerpo. Hermano,
Si nosotros analizamos rápidamente, el alma es la que va a ser salva, el espíritu no va a ser salvo, el cuerpo tampoco va a ser salvo. Sabemos que la palabra de Dios dice que el cuerpo volverá a su estado original, a ser tierra, porque de la tierra fuimos formados y a la tierra volveremos. La palabra de Dios dice, no recuerdo si es en Eclesiastés, que dice que el espíritu vuelve a su creador. Y el alma es la que va a salvar. El alma es la eterna creación de Dios y la que quiere salvar. Dios viene a salvar las almas. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, si nosotros vemos, Dios, al ser espíritu, ¿cuál parte primordial de estas tres partes entraría a ejecutar en su plenitud? Es el espíritu, ¿verdad? Ahí en el espíritu de ese cuerpo que creó, Dios vino y llenó. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Damos alabanza al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, seguimos adelante. Dice la palabra del Señor en Colosenses 2:8, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Porque toda la plenitud de Dios, mire hermano, toda la plenitud de Dios se encuentra visible. Toda la plenitud de Dios se encuentra visible ¿en quién? En Cristo Jesús. Y esto a lo mejor le puedo decir algo, hermano, a breve rasgo, a veces no entendemos bien. Esta plenitud significa la manifestación de la realidad plena de Dios en Cristo Jesús, de una manera limitada o ilimitada. De una manera ilimitada, ¿verdad? Porque ahí está toda la deidad de Dios, de su identificación con Él, morando en Cristo en todo su poder y en sus atributos y en toda su naturaleza y ser. Toda la plenitud debe ser y naturaleza de Dios habita constante y permanentemente en Cristo. No se puede hacer limitaciones algunas en esta realidad de que Dios está en Cristo, siendo así Cristo de una manera plena y perfecta la manifestación de Dios, el mismo Dios manifestado en toda su plenitud y totalmente comunicado a Cristo, Dios hecho carne. Podemos entender, algunos piensan que Jesús es el Dios pequeño, el Hijo de Dios, y que hay un Padre que es el Dios más grande. Y dice que cuando ellos oran, porque yo he estado a veces conversando con ellos, dice que cuando oran, ellos oran siempre al Padre, porque el Padre, como es el mayor, sabe más y tiene más poder. Y algunos hasta dicen que oran, por ejemplo, a la Virgen María. Y ellos tienen el concepto de que como es la madre de Dios y los hijos obedecen a las madres, entonces si nosotros pedimos a la Virgen María, la Virgen María va ahí donde Dios como hijo va a decirle, bueno, haz esto. Y Dios va a hacer la petición que quiere. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Esta iglesia recibió una revelación. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta iglesia conoce algo grande, algo especial, algo único. Bendito sea el nombre del Señor. Esta iglesia ha sido bendecida. Esta iglesia tiene poder. Esta iglesia ha tenido una revelación especial. Esta iglesia tiene el nombre. Y ese nombre es Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros sabemos, hermanos, dice la palabra del Señor, que en ningún otro hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, como leíamos al principio. Y ese nombre es de Jesús.
En Marcos 16, 17 dice: estas señales acompañarán a los que han creído, y en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. Yo no sé si tú no te sientes, hermano, privilegiado. Yo no sé si tú te sientes bendecido de que Dios te ha dado un entendimiento único, de que saber que al Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, no le reveló su nombre. Y Él tuvo que venir y hacerse carne, y a esa carne Él darle un nombre, el cual nosotros podamos pronunciarlo con autoridad, al cual nosotros podamos oír y entender la grandeza de ese nombre, en el cual como cordero fue llevado al matadero, para que usted y yo tengamos una oportunidad de tener libre albedrío y tener una oportunidad de tener vida. En el Antiguo Testamento veíamos que se rompió esa unión, esa comunión con Dios. Con la muerte de Jesús volvió a abrirse ese camino y volvimos a tener esa comunión y tener esa oportunidad de tener una relación con Dios. Por eso yo te invito a ponerte de pie. Y yo te invito a que pronuncies ese nombre que es sobre todo nombre. Y si tú lo crees en esta tarde, va a haber algo especial. Y ahí donde estás tú, mi hermano, amigo, escuchando esto, tú vas a tener una oportunidad de poder pronunciar este nombre, pero con autoridad y con certeza. Porque yo te lo digo, en este momento hay poder en el nombre de Jesús. Y yo, pueblo del Señor, en esta tarde quiero que me acompañes a decir 3 veces con autoridad y certeza: hay poder en el nombre de Jesús. Lo decimos 3 veces con autoridad, sintiéndolo en el corazón, sintiéndolo en el alma, con todas nuestras fuerzas. Porque hoy puede haber algo diferente. Así como ahí en ese momento un enfermo fue sano en el nombre de Jesús, en este momento, en este lugar, puede haber alguien que tenga una enfermedad y reciba sanidad en el nombre de Jesús. En este momento puede alguien estar atado a alguna ligadura que no le deje en paz, y en el nombre de Jesús yo se lo digo con autoridad: queda desatado en el nombre de Jesús. Si alguien está a lo mejor con cadenas que le atan a alguna situación, déjeme decirle: hay poder en el nombre de Jesús. Yo le invito conmigo a decir esto. Digámoslo 3 veces con autoridad: que se vaya el sueño, que se vaya el miedo, que se vaya el temor, y que aquí reine el poder, la autoridad, la confianza, la fe que el Señor Jesús nos da. Vamos a decirlo: hay poder en el nombre de Jesús. Nuevamente: hay poder en el nombre de Jesús. Lo decimos: hay poder en el